Buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos aquí una vez más en su programa Pronóstico al Final y saludando por allá a nuestro amigo Fabio Ureña, quien ha tenido la amabilidad de invitarnos nuevamente en lo que pues él se toma unas merecidas vacacioncitas. Y aquí estoy con el buen amigo don Daniel también, estamos aquí presentes y estamos para informarles. Buenas noches. Buenas noches a ti, Elizabeth, y un placer compartir contigo de nuevo el programa. Igualmente. Un programa que en el día de hoy, en cuanto a lo deportivo, no ha sido todo lo positivo que uno quiera, pues hemos tenido pérdidas, estaremos conversando con ustedes sobre ellos. Y lo que es la vida, una de las figuras completamente joven, llena de vida, 24 años, y otro que escribió su legado y falleció a los 87 años, José Fernández el primero, Arnold Palmer el segundo. Estaremos conversando de esas informaciones deportivas en el día de hoy. Pero, bueno, como siempre, hay muchas cosas de que hablar. Sí, hay cosas siempre positivas, negativas, muchas cosas de que hablar. Una semana muy cargada en lo que respecta a lo político, a la representación de nuestro país en las Naciones Unidas. Y muy interesante todo lo que transcurrió. Estuve siguiendo algunos de los discursos, vi también la participación de la reina Rania de Jordania, una figura muy emblemática, muy caritativa, que también estuvo hablando del tema de los refugiados, también el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, hablando de lo importante que habían sido los inmigrantes, cómo ayudaron a construir a Canadá y cómo ellos los esperaban con el corazón abierto, un acercamiento, un approach un poco diferente de lo que la mayoría de los países fueron. El gran tema de la cumbre de las Naciones Unidas, sin duda, fue la inmigración y el tema de los refugiados. Ese fue el centro de la mayoría de los discursos de los mandatarios, sobre todo de los países europeos, de cómo la guerra en Siria ha desplazado casi 10 millones de personas y se encuentran en diversos países donde han ocurrido ataques terroristas, y muchas veces a estos refugiados es que se le atribuye a algunos que han cruzado las fronteras pues esta situación. Pero como decía el mismo canciller canadiense, es que pues no puede ser que nosotros veamos solamente lo malo y que achaquemos o adjudiquemos los ataques terroristas únicamente a estas personas que han sido desplazadas y que están viviendo un drama. Sin embargo, me pareció que el discurso de nuestro presidente Danilo Medina lamentablemente no estuvo a la altura del escenario político y social en el que nos encontrábamos, que era en las Naciones Unidas, el centro de la política exterior, donde iban a estar todos estos mandatarios. Y nuestro presidente, a pesar de que el tema de esta cumbre fue específicamente el tema de la inmigración y los refugiados, no se refirió a nuestro conflicto o a nuestra situación con el hermano país Haití. No se refirió, a pesar de que tenemos una veda que recientemente fue levantada, pero que históricamente la han utilizado para constreñir un poco a los dominicanos en cuanto a decisiones políticas que hay que tomar y decisiones migratorias. Nuestro presidente lamentablemente no mencionó el tema haitiano en las Naciones Unidas y lo afectada que puede verse la República Dominicana de no tomarse las medidas migratorias adecuadas, y por supuesto del tema de los derechos humanos. Mientras otros países sí se referían al problema migratorio en concreto, nosotros que tenemos una frontera prácticamente abierta, pues nuestro presidente no aprovechó el escenario político, el escenario social y el escenario inclusive diplomático de ese momento para hacer un llamado de atención a los países sobre la situación que estamos viviendo. Eso fue muy lamentable. Realmente no fue un mal discurso, es que no era el escenario. Pudo haberlo hecho en otro escenario, pero ese discurso no era el escenario para que nuestro presidente lo diera ante las Naciones Unidas,
porque en definitiva nosotros necesitábamos que se tratara el tema primordial, que era el tema de nuestras relaciones con Haití. Pero además ocurrió un asunto, y es que aparentemente el salón donde se estaba dando el discurso estaba vacío. Lo vimos en la televisión. No sabemos qué pasó ahí. Los dominicanos en el exterior que asisten, los simpatizantes del presidente Danilo Medina, lamentablemente estuvo un poco desierto el salón mientras nuestro presidente estaba dando su discurso, y eso es una muy mala señal realmente. Resulta que otro de los discursos a propósito del tema de la corrupción administrativa, de todo este tema de Latinoamérica, que pues ha tenido sus altas y sus bajas, pero que es una región que lamentablemente no ha podido paliar la corrupción, fue el discurso de Ban Ki-moon, donde Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, habló categóricamente de mandatarios que utilizan el poder político para cambiar las constituciones de sus países y para minorar la democracia. Eso pues nos dio en la llaga a nosotros, a la República Dominicana, que hemos cambiado nuestra constitución más de 30 veces para simplemente modificar esa parte de reelección. Es decir, cambiamos la constitución no para reivindicar derechos, no para incluir un catálogo de derechos. Se hizo en el 2010, por lo menos en esa manera, que se incluyó un catálogo de derechos, pero la mayoría de las modificaciones constitucionales que se hacen en la República Dominicana son para modificar la cláusula que impide la reelección presidencial. Es decir, que se modifica la Constitución, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el poder por el poder. Y él hacía un llamado de atención a este tipo de liderazgos, que es el tipo de liderazgo que hemos tenido en la República Dominicana, porque lamentablemente nuestros líderes políticos no saben retirarse. Es una realidad. No saben retirarse. Usted tiene que saber retirarse, crear su fundación. Si usted quiere seguir sirviendo al país, puede hacerlo de otra manera, pero dar espacio a las nuevas generaciones. Y decía Ban Ki-moon, y cito: presten servicio a su pueblo, pero no eliminen la democracia. Y aquí estamos eliminando la democracia cada vez que se modifica la Constitución, precisamente para obtener otro periodo, como sucedió ahora en el año 2016, que se modifica la Constitución nuevamente simplemente para incluir la posible reelección presidencial del presidente actual, Danilo Medina, y resulta que en eso nosotros no hemos cambiado. Se debilita la democracia, se debilita la institucionalidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de pactos políticos, acuerdos, para que esa reelección pueda ser posible, y si no está permitida en la Constitución, entonces pasa lo que vimos, que un Congreso Nacional prácticamente se vio de rodillas frente al Poder Ejecutivo, y fue lo que vimos en las pasadas elecciones. Y ahora estamos viendo el pago político de esa toma de decisiones, compuestos en el Estado a aquellos partidos, a aquellas alianzas que se hicieron para apoyar la reelección. Pues entonces el Estado se convierte en aquel botín que se reparte, y lo dijo por ejemplo la Asociación de Industrias de la República Dominicana, preocupados los industriales porque estaban viendo que personas que no tenían el perfil para ocupar una serie de posiciones directivas en instituciones públicas, pues han sido nombrados en los últimos días. Y resulta que eso es normal cuando usted hace una serie de pactos, y recordemos aquel pacto de las corbatas azules también entre Miguel Vargas y Leonel Fernández, que pues ese pacto también incidió en la decisión de las altas cortes, y este pacto que hizo Danilo Medina ahora con el PRD también, pues necesariamente va a incidir en muchas de las tomas de decisiones en la República Dominicana. Yo espero que el presidente Danilo Medina haya escuchado el discurso de Ban Ki-moon, y que los presidentes latinoamericanos sobre todo lo hayan escuchado. Daniel Ortega,
que lo haya escuchado en Ecuador, en Brasil, en todos los países latinoamericanos, que todavía tenemos unas democracias que son un poco débiles y que no aprendemos a retirarnos como en otras profesiones, pero en el ejercicio político como que es eterno el ejercicio. Así que vamos a ver este video de José Hoppelmann, nuestro amigo Hoppelmann, que hizo una reflexión sobre el tema de las Naciones Unidas, sobre el tema del discurso de Danilo Medina y Ban Ki-moon, muy interesantes esta semana. Y me gustaría que ustedes, amables televidentes, pudieran verlo. Yo no sé, don Daniel, usted lo vio también, ¿verdad? Sí, Hoppelmann, hablando sobre el tema de la reelección y de cómo, básicamente, cómo Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, hacía como unas observaciones. Que parecería como que fue directamente a él. ¿Verdad? Pero hay muchos mandatarios en América Latina también, que del llamado socialismo del siglo XXI, que también tienen como esa concepción de que luego que llegan al poder, no como Mujica, por ejemplo, que ha sido un presidente como que ha dado un ejemplo distinto, pero realmente lo que ha pasado es que no hemos aprendido en América Latina a pasar ya estamos pues en un lugar y pues vamos a pasar al otro. Cuando usted tiene un trabajo que dura unos años, entonces se retira. En el caso del poder político en la República Dominicana, como se ha utilizado muchas veces para obtener favores, para que las familias estén dentro del tren estatal, o ha sido mal utilizado en la mayoría de las ocasiones, resulta que perder el poder también significa que se pierden una serie de privilegios y con ello también pudiera existir una penalidad. Es decir, hay muchos mandatarios o funcionarios que temen que una vez pierdan el poder puedan ser susceptibles, en especial senadores y diputados que tienen inmunidad, de ser procesados penalmente. ¿Usted sabía eso, don Daniel? Que muchas veces esa es la razón por la que no se retiran, porque hay muchos funcionarios que tienen inmunidad parlamentaria y que han cometido crímenes siendo senadores y diputados. Usted sabe que precisamente es eso, cuando tú tienes la inmunidad, tú no quieres perder ese derecho. Es un derecho que te lo da el pueblo para que tú engañes al pueblo y te aproveches de él. Así es. He encontrado esta. Así es, entonces por eso yo pienso que nosotros en la República Dominicana, una de las cosas más importantes que también se habló en esta cumbre de Naciones Unidas es el tema de la sociedad civil, de la importancia de la sociedad civil para que haya un equilibrio en las democracias, y precisamente una democracia fuerte requiere de una sociedad civil fuerte, de niños y niñas empoderados que crezcan como adultos empoderados y que puedan exigir sus derechos, pero también cumplir sus deberes. Y hacia allá es donde nosotros tenemos que ir, hacia allá es que tenemos que ver cuál es el ideal de justicia, el ideal de país, el ideal político que nosotros queremos en la República Dominicana. Vamos a ver si tenemos listo el video de Hoppelmann. A ver si producción nos puede colaborar con eso y para que podamos verlo, y si no, lo veríamos entonces en el otro bloque. Bueno, vamos a ver, tenemos un reportaje. Sí, vamos a ver el reportaje internacional entonces, y pues al final del programa veremos el video de Hoppelmann, que el comentario es muy interesante, así que quédese con nosotros y vamos a ver el reportaje internacional de la semana. Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de investigaciones preliminares sobre denuncias que involucran al presidente del país, Michel Temer, hechas por uno de los principales implicados en el escándalo de Petrobras. El magistrado Teori Zavascki dio luz verde el viernes por la noche al inicio de pesquisas contra varios dirigentes políticos basadas en declaraciones de Sergio Machado, un expresidente de Transpetro, la filial de Petrobras, para el transporte de hidrocarburos, en el marco de un acuerdo de petrolación premiada a cambio de una reducción de penas, precisó la estatal Agencia Brasil. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que el terremoto de magnitud 7,8 que el pasado 16 de abril
asoló varias zonas del norte de la costa del país, dejó un total de 41 huérfanos. Dice que tienen 41 huérfanos que perdieron papá y mamá por el terremoto y así les puede contar y dar muchas estadísticas, tragedias, padres de familia que perdieron a sus esposas y ahora dicen, ¿qué hago con mis hijos? Es durísimo esto. Mujeres que perdieron a sus esposos, a todos sus hijos y se quedaron solas. Y es que la información la proporcionó durante su informe semanal de labores mientras detallaba los avances de las obras de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto que dejó 673 fallecidos. La policía de Seattle busca a un hispano sospechoso de causar la muerte de 5 personas, 4 de ellas mujeres, en el departamento de cosmética de una tienda Macy's al norte de Seattle en la víspera, dijeron autoridades el sábado. Las personas huyeron, los clientes se ocultaron en los vestidores y los empleados de tiendas cercanas cerraron las puertas al momento que comenzaron los disparos alrededor de las 7 de la noche del viernes. Un helicóptero y equipos de búsqueda recorren el área en busca de un individuo que portaba un fusil, dijeron testigos. El aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, amagó con invitar al debate del lunes Hillary Clinton a Jennifer Flowers, una mujer que en el 1992 dijo haber tenido un romance con el entonces candidato presidencial Bill Clinton. La directora de campaña del magnate, Kellyanne Conway, explicó en CNN que se trata de una advertencia a la candidata demócrata Hillary Clinton para que sepa que puede invitar a personas cuya presencia le afecte. Sin embargo, matizó, la campaña no la ha invitado oficialmente ni se prevé que acuda como invitada de la campaña de Trump. Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, estamos de regreso aquí en Pronóstico al Final y resulta que mañana es un día interesantísimo a propósito de que estuvimos viendo el reportaje internacional, porque mañana es el debate entre Hillary y Donald Trump, Hillary Clinton y Donald Trump, y algo muy cuesta arriba es que se están preguntando las personas que apoyan a Hillary, de igual forma el pueblo norteamericano, es muy importante la salud del primer mandatario y se están cuestionando si realmente Hillary tiene un buen estado de salud, a propósito además de que el 9º presidente de los Estados Unidos murió al mes de haber ostentado el cargo por una neumonía y tenía la misma edad
que Hillary en ese momento, 68 años. Es decir, que es un dato curioso, es un dato interesante, pero también como hay tecnologías de salud modernas en esta época, no era lo mismo tener una neumonía en aquellos años que a la fecha, pero sigue siendo una preocupación porque también no es una enfermedad que se puede tomar a la ligera. En el día de mañana veremos estos dos candidatos debatir, veremos estos dos candidatos que están manteniendo una alta tasa de aceptación, que incluso han llegado a estar empate. Muchas veces Trump a veces se encuentra por encima de Hillary, una cosa increíble, ¿verdad? Pero debo decir que Trump ha ganado el apoyo de muchos hispanos, increíble. Es decir, pensaríamos que muchos latinos no iban a apoyar a Donald Trump por su pensamiento sobre la política migratoria. Sin embargo, hay personas que abogan de la comunidad latina por Donald Trump, y todo eso pues ha mantenido una encrucijada y una línea divisoria muy pequeña entre ambos candidatos, y todavía no se sabe realmente quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, si Donald Trump, el magnate multimillonario, o Hillary Clinton, quien sería para la historia la primera mujer en ostentar esa posición. Algo que se está viendo como que antes no era posible, inclusive en aquella carrera contra Obama, cuando ella estuvo en las primarias del Partido Demócrata, pues parece que todavía Estados Unidos no estaba listo el país para una candidata presidencial mujer, y lo vimos en muchas inclusive algunos cuestionamientos y algunas preguntas que se le hicieron un poco con sexismo, pero en este momento, al parecer, cuando ya ha habido más de 16 presidentas mujeres en varios países del mundo, parece que ya hay una mentalidad un poco más abierta de que en el país que domina la hegemonía política y geográfica en el mundo puede existir una mujer presidenta. Por eso lo veremos en las próximas elecciones de noviembre. Y bueno, vamos a pasar a escuchar cuáles han sido las novedades que nos traen los deportes. Bueno, como decíamos al principio, Elizabeth, en el día de hoy, un día de no grata recordación para muchos fanáticos del béisbol, sobre todo, ya que el mundo del béisbol se conmocionó con una información que se produjo en la madrugada en Miami Beach, en la ciudad de Miami. José Fernández, que en este momento era considerado quizás uno de los fenómenos, quizás el mejor lanzador derecho en cuanto a juventud y a todo lo que tenía, de apenas 24 años, perdió la vida junto con dos amigos en un accidente de un bote que chocó con un rompeolas frente a Miami Beach. Tras conocerse la información de él, José se suponía que debía lanzar en el partido de hoy, pero fue movido el sábado para que pudiera enfrentar en el día de mañana a los Mets, que comienzan una serie importantísima en Miami, precisamente con Bartolo Colón mañana. Se suponía que era José, pero sin embargo el partido de hoy frente a los Bravos de Atlanta fue suspendido, y en este momento pues la noticia prácticamente ha conmovido al mundo del béisbol, incluyendo a nuestro David Ortiz, que en el día de hoy en Tampa, su última participación con el equipo de los Rays en el Tropicana Field de esa ciudad, pues pidió al equipo de los Rays que no hicieran la celebración de su despedida en honor a la muerte de José Fernández. Lamentable muchacho que llegó en el 2013 al equipo de los Marlins, fue 2 veces All-Star, fue el novato del año de ese mismo 2013, y un muchacho que 3 intentos realizó desde Cuba para salir de allá, fue detenido las 3 veces, cuando finalmente pudo salir en el último año. En medio de la travesía, lo que son las cosas de la vida, él estaba dormido en el bote que iban, sintió que alguien cayó al agua, se tiró al agua a sacarla, prácticamente la salvó, y era su madre que venía con él, sin él saber que era su madre que había caído, y así como el mar lo llevó, así se lo llevó.
Así que lamentable la situación de José Fernández, y no bien se está reponiendo el mundo deportivo de esta noticia cuando esta noche desde la ciudad de Cleveland, en Ohio, se da la información de que la leyenda del golf de los Estados Unidos, Arnold Palmer, de 87 años, también falleciera. Un hombre que se hizo pro en el 1955, que ganó 7 majors entre 1960 y el 64, y además que obtuvo la medalla del Congreso de los Estados Unidos en el 2012, ganó 7 majors y fue el único jugador por 50 años consecutivos que participó en el Masters. Además fue cofundador del Golf Channel, que como todos sabemos con la llegada de Tiger Woods fue el que hizo que popularizó prácticamente el deporte del golf. Arnold Palmer, ahí lo vemos. En el día de hoy, 2 noticias que han estremecido el mundo deportivo. Tengo otras informaciones que no las quiero mezclar ahora en la próxima participación, mientras nos quedamos con este pensamiento de que, señores, tenemos que hacer las cosas que nos gusten, hay que hacerlas de la mejor manera posible, hay que disfrutar de la vida, porque este viaje es corto y no sabemos cómo, dónde y cuándo termina. Elizabeth. Bueno, así mismo es, y muy lamentable, y de hecho que han ocurrido algunas situaciones también aquí en nuestro país. Por ejemplo, murió esta semana Frank Baez Evers, un gran pensador dominicano, y escribió varios libros, fue profesor en varias universidades, y también incidió mucho en tratar de cambiar un poco la cultura política dominicana. Una muerte muy lamentable. Y también nos han informado que murió Karina de los Santos, quien fuera la esposa del fallecido arquitecto del caso de la OISOE, del arquitecto Alejandro de los Santos, quien se quitó la vida, recordemos, por un caso muy emblemático de corrupción administrativa, donde a este señor no le habían pagado unas ubicaciones de la construcción de unas escuelas, y apresaron a 3 personas, 3 empleados medios de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero todavía no se sabe ni se ha dado con la cabecilla de la alegada mafia de la OISOE. Pues la esposa de este señor, de este arquitecto, que se quitó la vida en ese momento por unas deudas, ha fallecido a causa de una infección pulmonar. Karina tenía 38 años, y solamente de pensar que esos niños se han quedado huérfanos de padre y madre, de su padre que fallece por un hecho, por un evento violento, pues quitarse la vida no es cosa fácil, es un evento violento, un evento público además, es decir, que estos niños tal vez requirieron de ayuda psicológica, porque su papá y el evento mediante el cual perdió la vida fue objeto de cuestionamiento, salía cada rato en las noticias, y pues ahora perder su madre en este contexto tan difícil, quién sabe si los mismos afanes del clamor por obtener justicia, también la causa del estrés, el desarrollo de esta enfermedad a los 38 años, una mujer joven, y ahora este drama familiar de no solamente haber perdido su padre, sino perder también su madre y dejar a estos niños huérfanos. ¿Qué hará el Estado Dominicano con estos niños que van a tener una cicatriz muy honda de haber perdido sus 2 padres, en un hecho que ha conmocionado a la población, y otra lamentablemente por cuestiones de la vida? Así que es algo muy lamentable, y yo creo que lo que podríamos pedir es que existiera un mínimo de respeto, de que la justicia realmente pudiera funcionar en el caso de Alejandro de los Santos y el caso de la OISOE. Pues en ese mismo sentido, resulta que la corrupción administrativa es un tema que trae mucho debate, del cual, por ejemplo, el presidente Danilo Medina en su discurso del 16 de agosto dijo que el gobierno había hecho algo, es decir, en materia de transparencia. Lo que pasa es que no es lo mismo transparencia que persecución de la corrupción. La transparencia es más para la prevención, pero en el caso de la República Dominicana no es solo prevención, porque ya nosotros tenemos más de 60 años
con un rastro de impunidad que vamos cargando, con una mochila que nos está quedando cada vez más pesada, y cuando no hay sanción en el tema de la corrupción administrativa, cuando no hay consecuencias, entonces resulta que no podemos hablar de disminución de la corrupción, porque entonces se da el mal ejemplo de que usted puede robar, pero robe mucho, porque cuando usted roba mucho, entonces usted es una persona respetable y que puede financiar campañas electorales y que puede hacer parques para que los niños jueguen, y entonces usted se convierte en un prócer de la patria. Eso nosotros tenemos que erradicarlo de este país y darle más importancia al profesional que se faja a trabajar por su dinero, y darle más importancia al maestro que está educando a nuestros hijos, y que se gane ese respeto y que sean esos los ejemplos sanos. Pues resulta que la firma de comunicación muy reputada, Llorente y Cuenca, realizó un estudio muy interesante que estuve leyendo esta semana, que se llama La corrupción en América Latina, el talón de Aquiles. El talón de Aquiles de América Latina es la corrupción administrativa. Pero en el caso de la República Dominicana, este informe plantea algo muy interesante, y es que nosotros en el año 2004 estuvimos en el puesto 84 en el índice de percepción de la corrupción administrativa, pero ahora en el año 2015 nosotros estamos en el número 103, es decir, que nosotros nos vamos elevando cada vez más, por lo que las medidas de transparencia por sí solas no funcionan si no hay consecuencias, si no hay, como plantea la ley, destitución de funcionarios inmediatamente, prisión para los funcionarios que hayan desfalcado el Estado. Entonces realmente no hay una persecución contra la corrupción que pueda ser tangible para la población. Pero este informe plantea también que los gobiernos, los últimos gobiernos, a excepción de 2000-2004, han sido los gobiernos hegemónicos del Partido de la Liberación Dominicana, y ha sido cuando se ha visto el incremento, sobre todo en los casos escandalosos como el de Félix Bautista, que nombra el informe. Ese circo de 2 años que ustedes vieron en la prensa persiguiendo a Félix Bautista, que terminó en absolutamente nada. Entonces, de las cosas más importantes que yo creo que hay que ponerle atención a lo que dice este informe es que la institución más desconfiable para las poblaciones en América Latina son los partidos políticos, pero estos partidos siguen siendo estos partidos a través de los cuales se ejerce la democracia. No están débiles, no creamos eso, siguen estando fuertes, y la gente ejerce su derecho al voto. Lo que pasa es que ¿qué sucede ahí cuando usted ejerce derecho al voto si realmente se está garantizando ese voto que usted ejerció? Entonces la gente sí desconfía de los partidos políticos, desconfía de su democracia interna y desconfía del proceso eleccionario. Lo que yo veo que tenemos que corregir es que ciertamente se necesita un instrumento llamado Ley de Partidos Políticos y Ley de Garantías Electorales, y este informe lo plantea. No solamente en nuestro país, en otros países de América Latina, pero aquí es urgente. Y es urgente también, como plantea el informe de Llorente y Cuenca, que sea totalmente transparente el financiamiento a los partidos políticos. Sin ese nivel de transparencia no vamos a tener elecciones justas, ni la población va a confiar tampoco en los partidos políticos. Pero además, todo el tema de la participación de la mujer es muy importante. Es muy importante el tema de la participación de la mujer y de cómo nosotros podemos crear mecanismos para que la mujer realmente no solamente participe porque se crea una cuota, sino que se pueda garantizar que tengan el mismo tipo de financiamiento que se le da a los hombres, porque la mujer, lamentablemente, en la política dominicana solamente es utilizada para ponerlas en posiciones que puedan ser llevadas a ganar elecciones o a cubrir cuotas, pero no les importa que la mujer gane, sino cubrir esa cuota y que la mujer haga el rol que tiene que jugar, pero sin financiamiento, con una disparidad en los medios de comunicación con respecto pues a los demás miembros del partido, y el hecho de que no tiene tampoco la misma participación que los hombres en los órganos de dirección de los partidos. Eso es muy importante de cara a una política de género responsable. Pero fíjense cómo la corrupción administrativa ha sido
el tema también sobre el tapete en la Cumbre de Naciones Unidas y cómo este informe de Llorente y Cuenca pues nos da en la llaga también a la República Dominicana, recordándonos que hay decisiones que hay que tomar y que esas decisiones no le van a gustar a algunos sectores, pero que es de los principales liderazgos y de que menciona el informe, no es Elizabeth Mateo que le está diciendo, la lucha contra la corrupción es un tema de voluntad política. 3 cosas: herramientas, por supuesto, legislaciones que hay que modificar y voluntad política, siendo la más importante, ¿cuál? La voluntad política. ¿Y qué es lo que nos ha faltado en la República Dominicana? Tenemos legislaciones que, por supuesto, cada vez se deben ir mejorando. Tenemos herramientas, porque inclusive la cuenta única del Tesoro, las herramientas que se han creado a través de la misma iniciativa participativa anticorrupción que creó el Banco Mundial con el gobierno y con la sociedad civil. Pero ¿qué nos falta entonces? Nos falta voluntad política. ¿Y dónde se traduce la voluntad política? Si usted tiene más de 2.000 funcionarios que no han declarado sus bienes, usted tiene que sancionarlos. No durar 4 años, ya iremos casi para 5, pues diciendo que los funcionarios no han declarado, ¡ay, qué pena! No, usted tiene que tomar acción. Entonces, dice el informe de Llorente y Cuenca que lo que falta en nuestras democracias en América Latina es la voluntad política para disminuir la corrupción administrativa. Y con eso, señores, me voy a lo lamentable realmente del comentario del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. No hay dinero en el presupuesto 2017 para aumento de salarios, pero hay una deuda de más del 50% del Producto Interno Bruto, así asciende la deuda pública y que eso es un dolor de cabeza. Y eso lo comentaremos cuando regresemos, pero ahora vamos a ver un reportaje sobre las noticias nacionales. Y cuando regresemos vamos a comentar lo interesante de que no hay cuarto para aumentar salario. No hay. Con 230 solicitudes concluyó el proceso de recepción de expedientes de aspirantes a miembros y suplentes de la Junta Central Electoral para el periodo 2016-2020. Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial del Senado, designada para las evaluaciones, explicó que concluida esa fase tienen plazo hasta finales de octubre para presentar el Pleno de los senadores. La terna conteniendo los nombres sostuvo que durante el desarrollo de la sesión los senadores podrán proponer otros nombres de los ya evaluados que no estén en la terna propuesta por la comisión. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, descartó ayer la posibilidad de que se pueda materializar un incremento general de salarios de los servidores públicos en momentos en que se discute el proyecto de ley de presupuesto y ley de gastos públicos del próximo año. Y diversos sectores han reclamado aumentos de sueldo y una serie de reivindicaciones laborales. Explicó que una de las principales razones por las que no se llevaría a cabo el reajuste en los salarios es la gran cantidad de personas que devengan salarios extremadamente bajos, pero que al ser tantos, cualquier pequeña variación afecta cuantitativamente el presupuesto en magnitudes que normalmente el sistema tributario dominicano no está en condiciones de afrontar. El secretario general de Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, calificó como muy lamentable que los partidos de oposición se hayan retirado del diálogo que encabeza Monseñor Agripino Núñez Collado, decisión que dijo respetar. Sin embargo, Pared Pérez aseguró que los miembros de la Junta Central Electoral y los jueces de las altas cortes serán escogidos en tiempos y reglas establecidas por la Constitución de la República. El senador del Distrito Nacional por el PLD, Pared Pérez, sostuvo que esas organizaciones jamás se han interesado por discutir las leyes electorales y de partidos políticos. El presidente Danilo Medina saldrá este lunes hacia Cartagena de Indias, Colombia, para ser testigo de la firma de los acuerdos de paz, el gobierno de ese país suramericano y las guerrillas de las FARC, el EPL, según informó hoy la presidencia, y es que el gobernante asistirá en su calidad de presidente pro tempore de la CELAC y en representación del pueblo dominicano históricamente pacífico, tolerante y valiente, destacó un comunicado de la Dirección General de Comunicación. El jefe de Estado dominicano saldrá desde la base aérea de San Isidro, acompañado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el canciller Miguel Vargas Maldonado.
Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, y como lo prometido es deuda, nosotros vamos a ver ahora el video de nuestro amigo José Hoppelman sobre el discurso de Danilo Medina en Naciones Unidas y el discurso de Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Así que veamos. Muy buenas noches a ti y de igual forma. Bueno, y como lo prometido es deuda. Muy buenas noches a ti y de igual forma a todos los dominicanos. Es de todos conocidos que en esta semana se estuvo celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Y allí mismo la delegación de la República Dominicana asistir y en el discurso inaugural pronunciado por Ban Ki-moon tuvo la impresión de que este se dirigía directamente a Danilo Medina. Veamos qué dijo Ban Ki-moon a los líderes del mundo. Muy buenas noches a ti y de igual forma a todos los dominicanos. Es de todos conocidos que en esta semana se estuvo celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Y allí mismo la delegación de la República Dominicana asistir y en el discurso inaugural pronunciado por Ban Ki-moon tuvo la impresión de que este se dirigía en la ciudad de Nueva York. Y allí vimos la delegación de la República Dominicana asistir y en el discurso inaugural pronunciado por Ban Ki-moon tuvo la impresión de que este se dirigía directamente a Danilo Medina. Veamos qué dijo Ban Ki-moon a los líderes del mundo. Son muchos los sitios en donde vemos a dirigentes que cambian la Constitución, manipulan las elecciones y toman otras medidas de desesperación para aferrarse al poder. Los dirigentes deben entender que el asumir un cargo es la confianza conferida por el pueblo y no es un bien personal. Mi mensaje es claro: presten servicio a su pueblo, no eliminen la democracia. Sorprendentemente, este mensaje con el presidente Danilo Medina presente en la Asamblea pareciera que se dirigió directamente a él, aún más cuando la Constitución que permitió la reelección todavía tiene la tinta mojada y aún huele a soborno y negocio político. Sin dudas, una práctica inmoral de cambiar las reglas del juego para permanecer en el poder que en la República Dominicana tiene características de consuetudinaria. Pero la mala experiencia de Danilo Medina en las Naciones Unidas no terminó con el discurso inaugural de Ban Ki-moon. Las peripecias de nuestro presidente apenas comenzaban. Y es que tuvo que pronunciar su discurso con un auditorio prácticamente vacío y sin las acostumbradas lisonjas de sus adeptos. La pieza discursiva endeble y con su acostumbrado llamado a los sentimientos no caló lo esperado. Y es que las denuncias del presidente pronunciadas allí parecían más naturales si se hubiesen sido pronunciadas ante la Organización Mundial del Comercio. Entre otras cosas, Danilo Medina mendigó negociar con igualdad. Expresó que todos, por más pequeños que seamos, aportamos y sumamos algo. Ojalá el presidente llegue con esa misma mentalidad y entienda que aquí también sumamos todos, por más pequeños o insignificantes que seamos.
y que abra los diálogos no solo para guardar las formas, sino para crear el consenso que tanto pide la sociedad en cuanto a la composición de la Junta Central Electoral y demás organismos. Ojalá entienda que eso mismo que pidió en la ONU debe aplicarlo primero aquí en la República Dominicana. Sé y estoy seguro que en sus argumentos, que no parecían suyos, los olvidará tan pronto llegue a la República Dominicana y los olvidará tan rápido como tuvo que salir de la ONU cuando allí se encontró con protestas de ciudadanos dominicanos reclamándole por el tan atropellante, injusto y desigual proceso electoral pasado. En mi memoria no existe registro de que un presidente que fuera electo con un porcentaje tan alto recibiera tantos cuestionamientos sobre la legitimidad de su elección. Entiendo que esto es fruto de una Junta Central Electoral parcializada y que lejos de traer tranquilidad al pueblo nos llenó de dudas y de reclamos aún sin contestar. Muchísimas gracias, pasen buenas noches y espero sus comentarios por las redes sociales. Muy buenas noches a ti y de igual forma a todos los dominicanos. Es de todos conocidos que en estas... He escuchado la opinión de Hoppelman sobre ambos discursos, el de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, y Danilo Medina, el primer mandatario de la República Dominicana, en un momento en el que el diálogo político ha sido suspendido por el retiro de la oposición de este diálogo, porque al parecer hay vestigios de que se pretende, si no dejar a Roberto Rosario en la Junta Central Electoral, que por cierto fue inscrito y aparentemente lo inscribió un empleado suyo de la misma Junta Central Electoral, como revelaron varios medios de comunicación, porque la persona que lo inscribió como para su reelección ahora en la Junta Central Electoral por ante el Congreso Nacional está en la nómina de la Junta, pero la oposición se retira del diálogo político, quedando únicamente la sociedad civil y pues el sector gubernamental, y esto ha traído varios cuestionamientos, y es que la oposición desde el proceso electoral había estado denunciando una serie de irregularidades, no fue tomada en cuenta. El mismo informe de la OEA sobre las elecciones en la República Dominicana expresa claramente que que la misión de la OEA en República Dominicana lamenta, y dice así mismo el informe, lamenta que la oposición no haya sido recibida por la Junta Central Electoral a pesar de todas las denuncias que tenía en el momento en el que la misión se encontraba en el país, pues eso fue calificado como lamentable. Y en ese mismo tenor resulta que ahora el diálogo político se suspende y se está buscando la manera de intermediación, y una de las cosas que propone la sociedad civil es que Danilo Medina intervenga en el diálogo político. Yo no sé si eso a nivel institucional, a nivel pues de guardar la independencia de algunos criterios, de algunas tomas de decisiones, sería sano para la discusión. No me parece que sería muy sano llamar al presidente de la República para intervenir, y así mismo dice la palabra, intervenir en el diálogo político como el salvador del diálogo. Yo lo que creo es que a la oposición en la República Dominicana debe tomársela en serio. Debe tomársela en serio cuando dice inclusive que si esa Junta Central Electoral se queda tal y como está, las elecciones del 2020 no solo no van a ser justas, sino que no habrá paz en esas elecciones. Porque lo vimos en el 2016 y esos errores no pueden volver a repetirse. Pienso que debe ser tomada muy en serio y muy en cuenta la opinión de la oposición política del país, pero sobre todo que debe haber un criterio de igualdad, de equidad en el tema de la discusión, en el tema del diálogo político, y vemos que también hay personas que son de plano descartables, no solamente para la oposición, porque esto no es un ganas de todo el que pasó por ese proceso electoral, inclusive PLDistas que pasaron por el proceso electoral, que están en el gobierno, lo saben y lo han dicho en espacios públicos. No fue un proceso justo, no fue un árbitro verdadero esa Junta Central Electoral. Entonces no es una petición de la oposición política del país, es de la ciudadanía. Y yo insto a todos los ciudadanos de la República Dominicana a que participen en este proceso, a que seamos los vigilantes de lo que está sucediendo, a que si usted es una persona honesta, postúlese también para la Junta Central Electoral y para todos los tribunales y las altas cortes. ¿Usted sabe por qué? Porque necesitamos gente honesta, necesitamos gente que realmente defienda los intereses de nuestro país, y necesitamos que esto no sea un reparto,
sino que sea un trabajo real de institucionalidad, que es lo que hemos ido perdiendo. Y bueno, vamos ahora a pasar a ver qué es lo otro que nos traen los deportes, y recordemos siempre que como ciudadanos tenemos que vigilar porque nuestro país sea verdaderamente institucional para no encontrarnos con todas estas trabas. Vamos a ver qué nos trae don Daniel en el segundo bloque de nuestro segmento deportivo. Bueno, un poquito de alegría, nuestro sobrinito Ramón Ureña, hijo de Fabio, participando en uno de los campeonatos de la ACAS. Lo sabemos que es la Asociación Atlética de los Colegios Cristianos, en un torneo de fútbol. Bueno, pues su equipo participó y ganó el tercer lugar. Ramón se debe sentir contento en el día de hoy. El Carol Morgan fue el primero. Ahí vemos a Ramón recibiendo el trofeo, el número de su escuela. El primer lugar fue para el Carol Morgan. El Ashton School tuvo el segundo lugar. El tercero, precisamente, para MC School, que es la escuela de Ramón. Y el cuarto lugar para St. Michael School. Así que felicidades para Ramón. Ahí está el trofeo. Y de esta manera, pues, el sacrificio tiene su paga, ¿no es así? Y hablando de fútbol, allá en España, las cosas muy interesantes. Messi está fuera, tiene una lesión, y eso ponía al equipo de Barcelona en la interrogante: ¿qué va a pasar? Sin embargo, fueron a Gijón y 5-0 fue el goleazo que dio el equipo de Barcelona. El Real Madrid también produjo un empate, como están en primer lugar todavía, pues 6-4, sin embargo una diferencia de puntos 14-13, y ahí está en el fútbol de España los que tienen que estar en los primeros lugares: el Real Madrid adelante, el Barcelona segundo, el Atlético Madrid, que son los tres equipos que definitivamente van a estar luchando durante este tramo, comenzando el torneo de España. Mirando entonces en el béisbol, a pesar de todas las cosas que han sucedido, está muy cerrada la lucha para el wild card, que es el wild card, el comodín, que está buscando que dos equipos puedan pasar a un playoff de un solo partido para decidir cuál es el equipo que va a luchar con los tres de cada división. Vamos a ver en la Liga Americana, después de los partidos del día de hoy, Boston sigue tranquilo, también ganó su partido del día de hoy. Cleveland, a pesar de que perdió el juego del día de hoy, dominando la división central, prácticamente ya la tiene en sus manos. Jugó su último partido en casa en el día de hoy, tiene 7 partidos fuera, tratando de conseguir el pase. Y el equipo de Texas, pues también en este momento tranquilos. Ahora, la lucha está aquí: Baltimore, Toronto, Detroit y Seattle. Esos equipos están luchando. Baltimore estuvo debajo, sin embargo pudo ganar un par de juegos entre el sábado y el domingo. Vuelve de nuevo al primer lugar en el wild card. Toronto también se vio en primer lugar, sin embargo perdió 2 juegos en forma consecutiva, y eso hace que esté dentro de los 2. Ahora la lucha viene de abajo subiendo: Detroit y Seattle, cada uno a 2 juegos, y el equipo de Houston, que no se puede sacar todavía de colación, a 3 juegos exactos. En la Liga Nacional la situación es la siguiente: Washington ganó su división, los Cachorros de Chicago también, y los Dodgers también están prácticamente sellados como los campeones de sus divisiones. Sin embargo, los Mets han tenido un repunte desde que llegara José Reyes. 25 juegos ganados desde que José Reyes llegó, y la verdad que la melaza, como le dicen, fue la gran diferencia. Han perdido 3 juegos los Mets, sin embargo están en primer lugar. Comienzan en el día de mañana una serie muy emocional que se va a jugar en Miami. 3 partidos con el equipo de los Marlins, donde todo el mundo decía que podía venir la situación de que los Marlins pudieran avanzar. No se sabe cómo va a ser la reacción del equipo de los Marlins después de haber perdido a José Fernández en el día de hoy. Vimos esta mañana la rueda de prensa, y la verdad es que nos partió el alma a nosotros, nos sacó lágrimas, tenemos que decirlo así, cada vez que una persona joven muere. Y cuando vimos la reacción de cada uno de los jugadores y del propio dirigente Dan Mattingly, que no pudo ni siquiera hablar, y vamos a ver cómo puede ser esta serie, que podría definir qué va a pasar con el equipo de los Marlins finalmente en la división. Luego entonces, como decíamos, los Marlins están luchando conjuntamente con San Luis, que perdió la oportunidad de estar dentro del wild card. Están en este momento los Mets de San Francisco descansaditos. Eso es lo que sucede en cuanto al béisbol. Y finalmente voy a tomar el mundo del deporte
de la MotoGP, donde en el día de hoy de nuevo Marc Márquez volvió a reencontrarse con la victoria en el Motor Grand de Aragón, cuando venció en el Gran Premio de Motor Grand Aragón en Alcañiz, aumentando ahora su ventaja en la clasificación profesional del Mundial con 52 puntos. Así está el mundo de los deportes y el resto de lo que tiene Elizabeth. Vamos a ver qué nos trae ahora Elizabeth. Bueno, así vemos que está el mundo de los deportes y resulta que les comentaba anteriormente que Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, dice que para el año 2017 en el presupuesto no está contemplado el aumento salarial. El aumento salarial para el sector público, por supuesto, pero ustedes saben que el aumento salarial en el sector público marca la pauta para el sector privado también. Es decir, que vemos unas declaraciones que nos llenan de una lástima, nos llenan de una pena. Isidoro Santana viene de la sociedad civil, viene de hecho de Participación Ciudadana, y pues el presidente de la República lo ha designado ahora como ministro de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo. En un momento en el que los senadores y diputados aprovecharon los 3 meses de transición del viejo gobierno al nuevo gobierno, aunque lo dirige el mismo presidente, pero muchos de ellos no se iban a quedar en la posición, entonces aprovecharon ese momento de transición para aprobar unas leyes que debieron haber aprobado en los 6 años que estuvieron. Por suerte no pasó eso con la ley de partidos políticos, porque parece que la querían cocinar ahí. Pero el caso es que se aumentaron los salarios. Se aumentaron los salarios en ese momento de transición. Y la población que gana 4, 5 mil, 8 mil pesos, que es la más, solo el 1% de la población dominicana tiene ese privilegio de esos salarios con montos exagerados, que en su mayoría son funcionarios públicos, que ganan 200, 300, 500 mil pesos, 1 millón de pesos, en los casos pues de los que están en el sector financiero. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en un momento en el que la sociedad está viviendo que no le da el dinero para salir a hacer la compra del supermercado, porque la canasta familiar básica triplica el salario mínimo, en ese momento dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que este gobierno no tiene contemplado para el año 2017 en su presupuesto el aumento de salario, pero que además la deuda pública asciende al 50% del Producto Interno Bruto, o sea que ese crecimiento que tiene la República Dominicana es basado en deuda. Lo acaba de decir el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Señores, eso es alarmante. Eso es alarmante. Yo espero que esto despierte a la población dominicana de que nosotros tenemos que participar en las decisiones que toma el Estado dominicano. Y esto es muy importante. Viene la discusión del presupuesto y yo creo que cada dominicano y dominicana, aquí debiera haber un canal como existe en los Estados Unidos, donde se ve en vivo la discusión del Congreso Nacional sobre cada uno de los temas que nos interesan. Y con esto hemos llegado al final de este programa, Pronóstico al Final, y espero que ustedes se mantengan en sintonía cada domingo con nosotros, y ya vendrá nuestro amigo Fabio Ureña, como de costumbre, pues, a hablarnos de los temas que interesan. Y pues Daniel Díaz Alejo y Elizabeth Mateo les han servido aquí a nuestros amables televidentes. Esperando que sea una adquisición fija. Ay, qué lindo. De verdad que sí, de verdad que sí. Yo con un gusto. Bueno, y nos despedimos de ustedes. Feliz domingo. Y recordemos que hoy se celebra también el aniversario del derrocamiento, lamentable derrocamiento al profesor Juan Bosch. Así que aprendamos de eso en esta democracia, que no debe suceder más.